Pero esta mañana, como el Señor prometió también un hogar, vamos a hablar de un poquito del hogar perfecto. Aquí no hay ningún hogar. Yo no conozco sus hogares, ni usted el mío. Pero usted sabe del mío y yo de usted que no es perfecto. Nadie tiene un hogar perfecto aquí. El único hogar perfecto que hubo por un tiempo que no sabemos cuánto fue el de Adán y Eva. ¿Hasta que qué? Hasta que desobedecieron y perdieron todas las cosas que habían recibido. Perdieron el privilegio de hablar cara a cara con Dios, perdieron su hogar, que era el jardín del Edén, perdieron la paz y la felicidad, porque yo me imagino que después ¿quién fue la primera que tomó de la fruta? Eva. ¿Adán era inocente? Hasta por allí nomás, porque Dios le había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y él se quedó solo. Eva le dijo, voy a dar una vuelta por el jardín del Edén sola. Si hubieran ido los dos, posiblemente no hubieran caído, porque si hubieran recordado uno al otro lo que Dios le había dicho, el día que peque moriréis. Pero fueron allí, y no había ningún peligro de dejarla ir, no había otro habitante en el jardín del Edén, no la iban a raptar como hoy hay peligro de rapto, no la iban a piropear, no la iban a hacer ninguna cosa, así que vete. Y él se quedó allí. Y desgraciadamente ustedes conocen el final de la historia. Y quiero felicitar al doctor Rosado, que tiene el arte de contar historias. Me mantuvo cautivo como un niño. Y perdieron todo. Pero gracias a Dios que Dios tenía un plan. Que si lo perdimos por nuestra desobediencia, vamos a recuperar todo eso y aún mejor por la obediencia no mía ni tuya, sino por la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Que cuando nosotros lo aceptamos como Salvador, Él me da el mérito de su justicia y santidad para que yo, gracias a Él, califique indignamente para recuperar el hogar perfecto que Él ha tenido para nosotros, o que tiene para nosotros. Cuando Dios terminó la creación, hizo un comentario periodístico desde el cielo cuando miró las maravillas. ¿Y qué dijo? He aquí que todo lo que había hecho, y he aquí que ¿qué? Era bueno. ¿Y en qué medida? Bueno, a la opinión de Dios, que tiene un nivel de opinión mucho más alto que nosotros. ¿Qué será para nosotros? A veces vemos cosas muy maravillosas aquí en la tierra, pero siempre están manchadas por el pecado. Soñaba con ir a conocer Hawái, donde dice que hasta los palos secos florecen. Y me tocó ir una vez con un grupo de amigos. Y cuando me levanté a la otra mañana, pasé por el lobby del hotel, rumbo al desayuno, y se me dio por mirar el diario. En la primera página del diario había una noticia a letras grandes que ocupaba casi toda la página. Un senador, no sé de qué partido, había matado a su esposa esa noche. Así que ya toda la ilusión que yo tenía de verle belleza se manchó con sangre inocente, inocente o no inocente, no sé, que fue derramada allí. Así que el lugar es hermoso, pero allí encontramos un cementerio donde la gente muere, encontramos hospitales donde la gente se enferma, encontramos manicomios donde la gente se pone loca, encontramos asilos de niños que han quedado sin padres. Así que es un lugar bellísimo, pero manchado por el pecado. Pero el Señor ha prometido preparar un lugar diferente, donde no habrá todas esas cosas que nos impiden ser felices y está al alcance de nosotros. El Señor se fue a preparar. Hoy Dios ya no puede hacer el mismo comentario cuando ve la tierra. Si mira Afganistán, donde la semana pasada 5 soldados, pero ¿y cuántos afganos? Porque a veces medimos la guerra por los muertos que tiene Estados Unidos, pero hay otros hogares que han sido afectados. Porque cuando muere un soldado hay toda una familia que sufre, porque en un hogar o somos felices todos o qué, o no lo es nadie. Y cualquier cosa impide la felicidad de todos los demás. Toda esa maravilla se perdió a consecuencia ¿de qué? Del pecado. Todo se perdió, el pecado manchó todas las cosas, la naturaleza hasta se afectó por la pecaminosidad del ser humano. Pero el Señor dice, Él lo recuperó. Cuando le vino la oportunidad, como decíamos el otro día, de destruir a Adán y Eva, porque se lo había dicho de antemano, el día que peque moriréis, renunció al derecho que le daba la justicia y asumió la responsabilidad de la tragedia
y se ofreció voluntariamente para pagar la culpa del culpable, para que nosotros podamos recuperar por su sacrificio inocente todo lo que perdimos por nuestra culpa en el jardín del Edén. Qué maravilloso. De tal manera, por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. El mismo que había sido el Creador se ofreció para venir como Salvador a este mundo. Por eso es el personaje central de este libro sagrado, que es la Biblia. En el Antiguo Testamento actúa como Creador demostrando su poder, y en el Nuevo Testamento actúa como Salvador demostrando su amor. Por eso será, como cantamos, será adorado por toda la eternidad, por su poder creador y por su amor redentor. Y lo bueno que el Señor pagó el pasaje, pagó el derecho a entrar a ese lugar. Nadie entra por mérito propio, porque lo único que merecemos, lo hemos repetido muchas veces, ¿qué es? Es la muerte, porque somos pecadores. Pero cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, Él me da el crédito de su justicia y santidad para que yo califique gracias a Él para vivir con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Ahora, el apóstol San Pablo tuvo una visión de esa maravilla del jardín del Edén. Y a juzgar por el texto, aún es más hermoso de lo que creíamos que era el jardín del Edén. Porque cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Al jardín del Edén lo vieron ojos humanos. Adán y Eva vivieron por un tiempo allí. Pero eso que Dios ha preparado no cabe en la imaginación. Las maravillas que Dios ha preparado como recompensa de aquellos que cuando tuvieron libre albedrío aquí en esta tierra, eligieron voluntariamente servir a Dios y darle la espalda a Satanás. Todo lo que el diablo ofrece termina con la vida del ser humano. Pero lo que Cristo ofrece, que es vida eterna, ni la muerte puede quitarnos, porque el que la ofrece ganó la victoria sobre la muerte, dejando la tumba vacía. Así también serán vaciadas las tumbas de aquellos que murieron con la confianza puesta en el autor de la vida, que es Cristo Jesús. Y por eso dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Tenemos que ser vencedores. ¿De qué tenemos que vencer? ¿Tenemos fuerza para vencer? ¿Tenemos fuerza para vencer el pecado por nosotros mismos? ¿Tenemos fuerza para ganar sobre cada tentación una victoria? No. Jesús lo dijo con toda claridad. Sin mí, nada podéis hacer. Pero San Pablo descubrió el secreto del éxito del cristiano en Filipenses 4:13. Todo lo puedo cuando Cristo me fortalece. Él nunca permite que el diablo me tiente con una fuerza mayor a lo que yo puedo soportar. Por eso dice el apóstol Santiago, alegraos cuando seáis tentados, porque mientras mayor sea la tentación es señal que Dios nos ve con fortaleza suficiente como para decirle al diablo que no. Y reclamar el poder de Dios y el socorro que dice en Hebreos que viene o ¿cómo? Oportunamente. Algo oportuno es algo que llegó tarde o que llegó a tiempo justo. Que llegó a tiempo justo. El socorro de Dios. Señor, ayúdame porque el diablo me está tentando en este momento, y si pedimos, el socorro vendrá inmediatamente allí. Ahora, ¿sabe que Dios, para que no nos engañemos, hace una lista de los que no entrarán al reino de los cielos? ¿Y por qué no entrarán? No se asuste si usted está en esa lista, porque yo estuve en esa lista por muchas razones. Pero ahora estoy seguro de la salvación, no porque la merezca, sino porque he confiado en un poderoso Salvador que es Cristo Jesús, que murió por mí en la cruz del Calvario y ganó el derecho de perdonarme, limpiarme de toda maldad y darme el crédito de su justicia y santidad para que yo le acompañe por toda la eternidad en ese hogar maravilloso que Él preparó, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y vamos a ver aquí, dice una listita, y después vamos a ver dónde. Más a los temerosos e incrédulos no entrarán. ¿Sabe que? Mire, vamos a usar la mente, porque la Biblia dice que debemos dar a Dios un culto racional. ¿De dónde viene la palabra racional? De razón, de razón. Dios no quiere que le adoremos con sentimiento, porque los sentimientos son del corazón y engañoso es el corazón del hombre. Quiere que sepamos por qué creemos, por qué hacemos las cosas. Que por qué creemos, que cuando alguien nos pregunta por qué creemos esto, que podamos decir por esto y esto. Y la única razón razonada, como decía Cervantes, es que está escrito aquí en el libro que Dios nos encomendó, nos mandó, para que nosotros podamos calificar, si lo estudiamos, para vivir con Jesús por toda la eternidad. Pero vamos al razonamiento, quiero hacer un razonamiento. ¿Cuál sería la lógica
tener temor de desobedecer a Dios o de obedecer a Dios. Lógicamente vamos a razonarlo. ¿Cuál debería ser el temor? ¿De obedecer o de desobedecer? Murmuro, pero no oigo nada. Alguien que sea representante y me diga fuerte en voz alta. ¿Cuál debería ser el temor? ¿Obedecer? ¿Temor a obedecer? ¿O desobedecer? ¿Cuántos creen que el temor debía ser de desobedecer? Entonces no creen nada. ¿Cuántos creen que obedeciendo? No. La lógica dice que el temor debiera ser de desobedecer a Dios. Pero la gente no tiene temor de desobedecer y a veces algunos invita a obedecer y dicen, no me animo. No se anima a obedecer. Pero no tiene ningún problema para desobedecer. Y uno los invita a la obediencia, por eso el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis las cosas que yo os mando? El amor se demuestra en la obediencia. No obedecemos para salvarnos, sino obedecemos por amor al Salvador, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que no tenga temor de desobedecer. Tenemos que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. ¿Qué otra cosa dice? Los abominables y homicidas. Abominable es algo despreciable, horroroso, cruel, miserable. El otro día alguien me invitó y no me animé a verlo. En internet, había no sé si en qué canal, si YouTube o no sé qué, en México, los narcos estaban y lo filmaron y lo pusieron en internet. Con una sierra le cortaban los miembros a las personas vivas. Las vivas y se escuchaban los lamentos. Yo no me animé a verlo. Honestamente no me animé a verlo porque creo que me hubiera marcado para toda la vida. Y ahí gozándose y festejándose aquellos que estaban haciendo eso. Esos son los abominables, que no tienen temor y no saben que de toda cosa que hagamos en este mundo, como decíamos anoche, vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Y eso abundan hoy. Los que abusan de los niños, ¿qué son? Abominables. Abominables. Alguien los relaciona con que da vómito de tanta maldad que vemos. Eso vemos. Y los homicidas. ¿Qué son los homicidas? ¿Qué quiere decir homicidas? Los asesinos, los que matan. Los que matan. Pero no solamente se mata con arma blanca y con cuchillo y con arma de fuego. También podemos destruir a alguien con este aparatito, que Dios lo hizo para alabar a Dios. Y nosotros podemos usarlo para destruir a alguien. Tenemos que el que no aprende a amar a su prójimo es porque el amor de Cristo no está en él. Ahora, el amor de Dios hacia nosotros es un amor perfecto. No está condicionado a nuestra conducta. Nos ama cuando nos portamos bien y nos ama cuando nos portamos mal. Una vez le pregunté a mi madre que lo más parecido al amor de Dios es el amor de madre, aunque hoy vemos algunas cosas terribles, todo a consecuencia del pecado. Éramos 14 hermanos, como éramos pocos, adoptó otra, ya le dije, éramos 15. Y le dije, mi madre ya estaba, tenía 80 y tantos años, una vez que la visité. Digo, ¿a quién quiere más de los 15? Le dijo, los quiero a todos iguales. Pero ¿en quién piensa más? Y uno de mis hermanos, desgraciadamente, el vicio del alcohol lo sacó de los caminos del Señor. Culpa del alcohol, perdió la familia. Culpa del alcohol, perdió todo. Culpa del alcohol, se avergonzaban sus hijos. Y finalmente el alcohol lo llevó a morir debajo de un camión. Todo consecuencia del alcohol. Ningún vicio contribuye a la felicidad de la familia ni del individuo que lo tiene. Todo trae tragedia. Y me sorprendió, Carmelo se llamaba mi hermano. Dice, bueno, a todos los quiero igual, pero en el que primero pienso es en Carmelo cuando me despierto a cualquier hora de la noche. Y gracias a Dios que él murió después de mi mamá, porque hubiera sido un golpe tremendo. Y le digo, ¿a Carmelo? Sí, dice, porque como anda mal, sé que va a terminar mal. Y así terminó. Pero mucha paz tienen aquello que dice las Sagradas Escrituras.
¿Qué dice en San Juan? En San Juan. Mucho gozo tengo el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso trae gozo al corazón de los padres, gozo al corazón de la familia. Ahora tenemos que a los fornicarios y hechiceros. Fornicación es toda relación sexual fuera del círculo sagrado del matrimonio. Pero eso tiene una amplia esfera que lo rodea. En la película estamos viendo aquí cuál es la razón, y no se pierda esa película que tiene un final extraordinario. Esta noche a las 7:15 comienza. ¿Cuál es la razón principal del problema que hay ahí? ¿Captaron cuál era la razón principal de los pleitos y todas las cosas? La pornografía. Y por eso el hombre tuvo el valor de reconocer su problema y con un bate le corrigió. La televisión no tiene la culpa, pero era el medio por el cual él fomentaba su vicio mental. Y eso tenemos que tener cuidado porque está arruinando la juventud, adultos y cualquier persona. Queda marcado en su mente por mucho tiempo, dicen, cuando uno permite que ese sea el alimento que le damos a la mente. Y la mente reacciona de acuerdo al alimento que recibe. La mente es el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre. Y el diablo quiere llenarla de basura para que no haya lugar para los dichos de Jehová. David también fue un pecador tremendo, asesino y adúltero. Sin embargo, reconoció su pecado, confesó, y después Dios hizo un comentario de él. Un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo puede ser si era un asesino y adúltero? Pero es que cuando Dios perdona, perdona en serio. Echa en lo profundo de la mar nuestros pecados y no nos mira más como pecadores. Porque la sangre de Cristo y el manto de justicia de Cristo cubre la caminosidad, nuestros pecados confesados y abandonados. No es un manto para cubrir pecados ocultos. Es un manto para cubrir con justicia a aquellos que, siendo injustos por ser pecadores, confesaron sus pecados y fueron perdonados y recubiertos por la justicia de Cristo, que es lo que nos califica para vivir con Él por toda la eternidad. Hechicería, hay hechicería burda y hay hechicería moderna. A ver, ¿qué hechicería? A ver, dígame algo, ¿qué le parece que es hechicería hoy? Hay gente que se levanta y no sale a la calle sino lee el diario para leer el horóscopo primero. El horóscopo es lo más descabellado creer en eso, porque nada en el universo está quieto, todo se mueve. ¿Quién fueron los inventores del horóscopo? ¿Fueron los profetas inspirados por Dios? No, en ese tiempo del Antiguo Testamento, donde Dios quería saber que Él no juega con lo que dice, ¿cuál era el castigo que merecían aquellos que pretendían conocer el futuro? Morían ¿cómo? Apedreados. Dios los mandaba destruir. Para que entendamos, solamente Dios conoce el futuro. Estaba yo una vez en California, en la zona del Valle San Joaquín, y una vez alguien que nunca supe en la iglesia, pero supongo que era alguien de la iglesia, a una señora que andaba interesada en conocer el futuro, y le dijeron que yo conocía a alguien que conoce el futuro, pero no le había dicho quién. Así que un día me encontró, dice: ¿usted es el señor Collins? Sí. Y me dijeron que usted conoce el futuro, que conoce a alguien que conoce el futuro. Y yo capté la onda enseguida. Ah, sí, yo lo conozco. Le digo: yo conozco. ¿Quisiera darme la dirección, por favor? Yo lo ando buscando porque quiero saber qué es lo que me espera el futuro. Bueno, le digo, él tiene varias oficinas en cualquier momento, lado donde usted esté. Esa puede ser una oficina para consultarlo a él. ¿Cómo puede ser que tiene tanto poder para estar en todos lados a la vez? Sí, les digo, y después de una conversación rato que yo le contestaba con evasivas para tratar de que ella pueda entender, me dijo: pero ¿de quién me está hablando usted? Le digo: del único que conoce su futuro. ¿Y quién es? Me dijo: Jesús. Ah, no, yo ando buscando a Doña Pancha porque me dijeron que se llama Doña Pancha, la que conoce el futuro. Confiaba más en Doña Pancha que en Cristo Jesús. Confiaba más en Walter Mercado que en Cristo. Ese hombre se ha hecho millonario, cobrando $5, creo que cobra por cada minuto, y cuando usted habla por plan de curiosidad, uno me dijo una vez que por curiosidad habló, no sé si era cierto o no, y cuando terminó le dijo: pero lo más importante va en el siguiente mensaje, y quedó al final, le salió $70 la comunicación con Walter Mercado. ¿Y qué solucionó? Nada. Dios, eso es pretender tomar el lugar de Dios, que es el único que conoce el futuro. Oye, la palma de la mano, hay carteles que le quieren la palma de la mano, la gallina del huevo negro, la bola de cristal,
todas las cosas ahí. ¿Sabe por qué el invento de la astrología de Satanás? Porque la gente se escuda y justifica su conducta porque se vio que ahí cuando nació que iba a ser de mal genio. No sé qué cosa, de qué cuerno era ese, se ve de mal genio. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Yo nací así, voy a tener que seguir así. Es un invento satánico para que usted no acepte que tiene errores y que puede vencerlos con el poder de Cristo Jesús, no de la astrología. El diablo tiene éxito. Hay personas que tremendamente, eso abunda en el mundo, en Hollywood, en el palacio de la... también de esa que iba a decir, pero no, de la astrología. Es el palacio de la astrología y de todas esas cosas. Por eso tenemos que tener cuidado. Solamente Dios conoce tu futuro y tiene un futuro maravilloso para ti. ¿Y los que más? Idólatras. La palabra latría significa, ¿qué significa? Adoración. Cristolatría, ¿qué significa? ¿Adoración a quién? A Cristo. Mariolatría, ¿adoración a quién? A María. Idolatría, ¿adoración a qué? A los ídolos. Ahora Dios habla claramente de esto, que quienes creen y adoran ídolos encontrarán las puertas del reino cerrado, porque ha sido otro invento maravilloso de Satanás para que pongamos la confianza en algo que el hombre hizo de madera, de yeso, de oro, de cobre, todas las cosas, y a él confían. Y a veces reciben lo que piden, porque el diablo puede también hacer algunos milagros. Si está enfermo, ¿puede sanarme? Claro que sí, cuando es para engañar, porque no le interesa su salud, le interesa que usted pague por sus pecados. Y ya saben por qué dije el otro día, porque finalmente el diablo tendrá que pagar por todos los pecados perdonados, a todos los salvos serán puestos finalmente sobre él. Por eso será el último en quemarse en el fuego, en que el Señor acabará con el pecado y los pecadores para siempre y jamás. ¿Qué más dice? Yo no alcanzo a leer allá, léamelo. Los mentirosos. Levante la mano los que nunca mintieron, para decirle que si no mintió antes, está mintiendo ahora. Así que todos mintieron. Pero no se refiere solamente a eso, las mentiras, sino a creer en mentiras. ¿Y cómo yo puedo saber si lo que yo creo es mentira o es cierto? ¿Hay alguna forma de probar? ¿Sí o no? Sí, ¿cuál? Si está aquí, Jesús dijo, no creáis a cualquiera, sino probadlo a ver si son de Dios. Si está aquí, es porque Dios lo dijo. Si no está aquí, es porque el diablo lo dijo. Sencillamente tan claro por eso. Y la Biblia dice que el diablo tendría un éxito tremendo que engañará a ¿cuántos dice? Al mundo entero, a la gran mayoría. Porque a cada enseñanza de las Sagradas Escrituras el diablo tiene una parecida, pero que contradice la que Dios ha dicho. ¿Qué dice la demás? ¿Qué? ¿A dónde irán esta gente? Si no van a ir al cielo, ¿tendrán algún lugar donde van? Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso todos tenemos que morir buenos y malos, porque Dios perdona el pecado, pero no nos libra de la consecuencia. La segunda muerte es la que recibirán aquellos que no aceptaron el regalo de la vida eterna de Cristo Jesús. Y esa muerte es eterna. Esa es la paga del pecado. Por lo tanto, ¿de qué muerte nos libró Cristo en la cruz del Calvario? ¿De las consecuencias del pecado o de la paga del pecado? De la paga del pecado. Esa angustia que Él sintió cuando nuestros pecados, los tuyos y los míos, fueron puestos sobre Él, y sintió la separación eterna de Dios por un momento. ¿Y qué dijo? Dios mío, ¿por qué qué? ¿Por qué me has desamparado? Y esa será la angustia mayor de aquellos que serán destruidos. No solamente saber que el fuego los espera para reducirlos a cenizas, sino que Dios les hará recordar las invitaciones que recibieron para ser salvos y las rechazaron. Entonces ahí es donde sin querer caen de rodillas para reconocer, rechazaron el amor de Cristo, pero no podrán rechazar la justicia de Cristo. Ahí tendrán que reconocer que si se pierden, no es porque Dios no los quiso salvar, sino porque ellos no quisieran ser salvos. Y como si eso fuera poco, San Pablo alarga una lista un poco más grande de nuestro diario vivir de la práctica. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, infidelidad, inmoralidad. Hoy se le ha dado carta de ciudadanía. Todo el mundo lo hace. Creen que porque todo el mundo lo hace, eso no es pecado. Nunca el pueblo de Dios fue mayoría, siempre fue mayoría. ¿Y cómo se dirige en Lucas a los salvos? No temáis, ¿qué? Manada pequeña, muchos son los llamados, ¿y qué?
Y pocos los escogidos, muchos van por el camino, pocos son los que van por el camino ancho. Por el camino ancho van hacia abajo, el camino al cielo va hacia arriba. Y cuesta abajo hasta las piedras caminan. Es fácil andar cuesta abajo. Así que tenemos allí con eso. Los frutos del adulterio, fornicación, que es relación también, tiene que ver con el pecado sexual. Inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades. Andar con pleito con Diego, es normal que uno esté en desacuerdo con una persona, con dos, pero cuando está de desacuerdo con un montón, tiene que analizar su conducta. Porque tenemos que saber que tenemos que vivir pacifistas, tenemos que vivir en paz. Bienaventurados los pacificadores, dice las Sagradas Escrituras, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que siempre andar los cristianos debemos ser siempre bomberos, andar siempre con un poco de agua, listo para apagar el fuego, porque algunos andan con gasolina. Donde ven un poquito de fuego, le echan la gasolina para que el fuego sea más grande, más divertido. Cuando hay más pleito, más divertido. Hechicerías, enemistades, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Quién se condena con borrachos? Se llama borracho al que es pobre y lo ve en la calle borracho. Al que tiene dinero no, es alegre, no es borracho, es alegre. Le gusta gozar de la vida alegre. Pero Dios no hace acepción de personas, al contrario. Hay más posibilidades que un pobre entre en el reino de los cielos, dice la Biblia, que muchos que pusieron la confianza en las riquezas. Borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esta, de las cuales yo os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Ahora, usted se da cuenta que lo que hemos mencionado acá y en el anterior, todos los seres humanos estuvimos alguna vez en ese camino. Todos alguna vez desobedecimos a Dios. Y entonces, ¿quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van a ser salvos? Por eso dice el Señor, el texto más arriba dice, ¿por qué? ¿Alcanza a leerse el texto de Lucas aquí o no? Dice, ¿por qué me llamáis Señor y qué? Y no hacéis las cosas que yo hago. Porque hoy todo el mundo cree en Cristo. Todo el mundo cree que existió Cristo y todo el mundo, si hacemos una encuesta aquí alrededor, que usted cree o no cree en Dios, el 95% de la gente va a decir que qué cosa, que cree en Dios. Pero el Señor dice, ¿eso me va a salvar? ¿El diablo cree en Dios? Sí, más que nosotros, pues lo cree porque estuvo con Dios, vivió con Dios no sabemos cuánto tiempo cuando fue creado. ¿Cree en Jesús? También, pero creer no es suficiente, el diablo también cree. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis las cosas que yo os mando? Por eso dice más adelante, ahí abajo, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los que entrarán al reino de los cielos. ¿Y entrarán porque lo merecen? No. Han estado en esa lista, han sido adúlteros, pecadores, ladrones, asesinos, todas las cosas. Yo conocí un señor que tenía 73 muertes en su vida, marcaba en un fusil, era un guerrillero del norte de Brasil, en el Mato Grosso, que cuando el gobierno, no pudiendo con ellos, decidió ofrecerle un pacto de paz, que si entregaba las armas no iban a ser juzgados, y José Ramos, el que se pasó a Argentina, no creyó en el gobierno, y otros creyeron, le dieron pacto y no lo juzgaron. Pero José Ramos pasó a Argentina. Y en el último robo y asalto que habían hecho, él me contó, robó un libro negro que encontró entre las casas que habían asaltado y matado. Él cada vez que mataba a un soldado o un policía, porque los perseguía el ejército y los salía en las montañas de Mato Grosso y no lo podían agarrar, hacía una marca con una lima en su fusil. Y cuando cambiaba de fusil cambiaba las marcas porque ese era su laurel. Tenía 73 marcas en su fusil, la última asalto que hicieron. 73 muertes. Y encontró un libro y empezó a sentir sentimientos de culpabilidad. Cuando una persona a veces se aflige, cuando se siente mal, cuando se siente culpable de algo que ha hecho, tiene que alegrarse, no asustarse ni afligirse,
porque usted no sentiría, no aceptaría que es un pecador y no sentiría el sentimiento de culpabilidad a menos que el Espíritu Santo lo convenza que usted ha pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos que somos pecadores, y solamente el pecador y que acepta que es pecador siente la necesidad de un Salvador. El que no ha pecado, ¿para qué? Los judíos, los fariseos, se creían que no pecaban, ¿para qué? No sentían necesidad de un Salvador, eran observadores de la ley, guardadores de la ley, muy fieles. ¿Para qué el Salvador? Nadie puede guardar la ley perfectamente, y la ley nunca fue dada como medio de salvación. La ley fue dada solamente para demostrar que amamos al Salvador. Yo obedezco la ley de Dios porque Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero guardo los mandamientos no para salvarme, sino por amor al Salvador. ¿Por qué el joven rico, que era tan meticuloso en guardar los mandamientos, Jesús le dijo: una cosa te falta? Porque creía que tenía asegurada la salvación por su obediencia perfecta a la ley de Dios. La ley no salva ni ayuda a salvar. Yo soy salvo porque Cristo pagó el 100% de nuestra salvación en la cruz del Calvario. No pagó el 90% y dice: ahora tú tienes que ganar el 10% para ser salvo. Pagó el 100% de nuestra salvación, para que todo aquel que en Él crea y lo acepte como Salvador no se pierda ni pague sus pecados en el fuego, sino que tenga la herencia de ese lugar maravilloso que Cristo preparó para aquellos que le aman. Dice: voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo nunca puedo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios a menos que conozca la palabra de Dios. Por eso dijo San Jerónimo, el padre de la Iglesia Católica: quien no conoce la Biblia no conoce a Cristo, porque Cristo es el personaje central de la Biblia. Y Jesús dijo claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay muchos hoy, cristianos, que creen que el Antiguo Testamento ya no juega ningún papel, que somos salvos, que hay que solamente estudiar el Nuevo Testamento. Pero en Isaías 48, que está en el Antiguo Testamento, dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece ¿para cuánto? Gente, y la palabra de Dios, ¿el Antiguo Testamento fue palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, entonces permanece para siempre. Ahora, cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿se refirió al Antiguo, al Nuevo o a los dos? No, al Antiguo, porque el Nuevo no estaba escrito. Se escribió 30 años después de su muerte. Así que Jesús creía. ¿Dónde están las profecías para probar a un incrédulo que Cristo era el Mesías? Que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. ¿Dónde están? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo Testamento. Si sacamos el Antiguo Testamento y alguien no cree en Cristo Jesús, no tenemos cómo probarle. Pero con el Antiguo Testamento le probamos claramente, porque en Jesús se cumplieron decenas de profecías, especialmente del profeta Isaías. Así que tenemos que ver que escudriñar las Escrituras, todas las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso tenía razón San Jerónimo con lo que dijo. Ahora, ¿cuál es la única esperanza que nos queda? Siendo que por lo que hemos visto y porque hemos estado en esas líneas, todos estamos condenados a muerte. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que hay que anotarse para ser salvo en un libro llamado el libro de la vida, que el Señor trae cuando venga en su segunda venida, y allí estarán los nombres de aquellos que serán llamados herederos del reino. Si están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y si están muertos serán resucitados sin las huellas de la muerte con que descendieron a la tumba. Y allí el Señor va a compartir con nosotros algo que hoy comparte, el amor y la misericordia, pero Él va a compartir otra cosa que solamente Él tiene. ¿Qué va a compartir con aquellos que se salven en el momento que Cristo venga? La inmortalidad. San apóstol en Timoteo, San Pablo dice que el único que tiene hoy inmortalidad, pero Él va a compartir la inmortalidad con aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y Cristo lo dice tan claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿cuántos son? Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, hermanos, debemos sentir preocupaciones por tantos sinceros que hay en otras iglesias que creen que van a ser salvos y están confiando en otras personas, en seres humanos que, como dije anoche, van a ser juzgados todos, porque justo de los seres humanos no hubo ni habrá ninguno por su justicia propia. Nadie se va a salvar por mérito personal. Todos nos vamos a salvar por los méritos de Cristo Jesús. Hay que anotar. Por eso el martes vamos a hablar de ese tema
tan importante. ¿Cómo anoto yo mi nombre en el libro de la vida para asegurarme que cuando venga Cristo mi nombre va a ser leído y escuchado en el universo entero por la voz del Señor Jesús? Que cuando estaba aquí en la tierra y la lucha entre el pecado, y nosotros sabiamente elegimos poner el nombre en el libro de la vida para que cuando venga Cristo nos lleve con Él por toda la eternidad. Y el apóstol San Juan tuvo una visión de ese hogar maravilloso, donde no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni migra, que a veces nos amarga la vida aquí. No habrá ni migra. Todos habremos entrado legalmente por la única puerta que es Cristo Jesús. El pasaporte nos lo da el Señor Jesús cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, y no habrá ilegales en el reino de los cielos. Vamos a hacer sentirnos todos ciudadanos del reino de los cielos por la gracia del Señor Jesús. Qué maravilloso, qué plan extraordinario tiene el Señor. Que vale la pena, hermano, por 60, 70, 80 años que vivimos en este mundo, sufrimos desde que nacemos hasta que morimos, porque al nacer, si no llora, le pegan para que llore. Hay que entrar llorando a este mundo y salimos quejándonos por el dolor y el sufrimiento. Pero allí no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, dice la Sagrada. Y vi un cielo nuevo y una tierra nuevas, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El fuego acabará con todo. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Dónde va a descender la nueva Jerusalén? Que será la capital del nuevo mundo, de la nueva tierra, renovada por el poder del Señor Jesús. ¿Dónde va a descender? Del cielo descenderá. ¿Y dónde? ¿En qué parte de la tierra? ¿En qué parte de la tierra? Allí donde el Señor levantó su cruz para salvarnos, en el Monte de las Olivas, allí descenderá la capital de Dios. Transferirá el trono de su gloria a esta tierra que fue creada por el poder de Dios y reconquistada por el amor de Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos el privilegio de poder estar allí, y eso no pasarán muchos siglos. Está a la vuelta de la esquina, porque cuando miramos las señales del regreso de Jesús, caramba, como decía un sacerdote católico que escribió un libro muy bonito en sus pasos acerca de Jesús, tiene una nota que dice, hablaba ya, y eso que murió hace como 20 años, era obispo de Nueva York, escribió hace otro año, dijo, hay que estar demasiado ciegos como para no ver las señales del pronto regreso del Señor Jesús. Y era un sacerdote católico que estudiaba las Sagradas Escrituras. Qué lindo que todos lo hicieran y enseñaran las Sagradas Escrituras. La nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mundo del pecaminoso ya terminó. Al fin del mundo de las Sagradas Escrituras, cuando lo miramos a través de las promesas divinas, es un lugar, un acontecimiento precioso, un acontecimiento deseado por todos aquellos que creemos, porque es el fin del mundo de dolor y sufrimiento en el que estamos viviendo y el comienzo de un mundo mejor, con una felicidad de la cual no puedo hablar porque no la conozco, porque cosas que ojo no vio ni oído, yo ni siquiera se la puede imaginar el ser humano, son las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, y a nosotros también nos hace nuevos. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. Nuestra vida pecaminosa fue sepultada en las aguas del bautismo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y su justicia y santidad, acreditada a los que lo han aceptado como su Salvador personal, nos da el mérito de poder vivir con Jesús por toda la eternidad. Y Jesús le dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, le dijo a San Juan. Porque estas palabras que son fieles y verdaderas. San Pedro dice que de la boca de Jesús jamás fue hallado engaño. Cuando Jesús dijo una cosa y promete una cosa es porque tiene el poder para hacerlo. Pues tiene el poder para hacerlo. Pero el Señor quiere que nosotros entremos. Nos va a abrir la puerta del reino. Dice que cuando se inauguró este cuadro en la ciudad, en el edificio de las Naciones Unidas, donde está Jesús llamando a la puerta, cuando se hizo la primera exhibición, miles de personas pasaron para mirar ese cuadro famoso, y un espectador un poco más meticuloso que otro
le dijo al pintor, está casi perfecto ese cuadro y esa puerta. Le dijo, ¿por qué? Porque tal vez se le escapó un detalle, Señor. Porque la puerta tiene como golpear, tiene un golpeador, pero no tiene con qué abrirla. ¿Cómo va a entrar? Y el pintor le dijo, es que esa puerta representa la puerta del corazón y la manija está del lado de adentro. Yo puedo abrir, golpear y llamar, pero no puedo abrir. El que tiene que abrir es el que oye mi llamado. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es oír el llamado. Y si hoy nosotros le abrimos la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón a Jesús para que sea el que controle nuestra vida, Él nos abrirá la puerta de su reino donde vamos a vivir con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Qué hermoso será eso, hermanos, cuando encontremos allí. Y nos vamos a conocer. Y yo no sé si el Señor nos hará recordar estas reuniones que tuvimos aquí, donde muchos decidieron anotar su nombre en el libro de la vida. Yo creo que sí, que nos vamos a acordar, pero nos vamos a acordar de las cosas positivas, pero no de las cosas negativas. Porque a veces algunos me dicen, pero a mí me gustaría que toda mi familia se salvara. Yo voy a esperar que todos crean. La salvación es algo personal. La Biblia no dice la familia que creyere, el pueblo que creyere, la nación que creyere, sino el que creyere. ¿De cuántas personas está hablando? En singular, de uno. El que creyere. Pero yo no voy a ser feliz en el reino de los cielos si no está mi familia. Yo quiero tanto a mi esposa, a mis hijos, y cómo voy a disfrutar, cómo voy a tener gozo en el cielo. ¿Tiene solución Dios para esos problemas o no? Sí, la tiene para todos. ¿Y dónde está? En Isaías 65, 17 dice que Dios borrará de la memoria de los salvos el recuerdo de sus seres amados que se perdieron, para que nada impida una felicidad perfecta en el reino de los cielos. Si mi familia se salvara y yo no, mi señora no se va a acordar de mí, ni mis hijas tampoco. Pero vamos a reconocer los que se salven. Y nuestros seres amados que la muerte nos arrebató revestidos de inmortalidad, los vamos a poder abrazar. Yo voy a poder abrazar a mi padre, a mi madre, si por la gracia de Dios, que estoy seguro yo podré también estar allí. En el Señor está a la puerta y llamo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, ¿a qué puerta se refiere? Del corazón, de nuestra mente. El diablo entra sin que lo llamen, pero Jesús es respetuoso del privilegio que nos dio de libre albedrío. Yo tengo derecho a ser salvo si quiero ser salvo, pero si me quiero perder, tengo derecho a perderme también, porque Dios va a respetar la decisión que hagamos nosotros. Pero si ustedes han dispuesto el tiempo para escuchar alguna de estas pláticas, es señal de que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón el deseo de ser salvos. Y quiero terminar esta mañana con una oración por aquellos que quieren decirle, Señor, no te abro la puerta porque me da vergüenza. A veces cuando llega improviso alguien a la casa, tenemos que decirle, espere un momentito. ¿Por qué? Porque hay un tiradero y empezamos a meter y a tirar debajo del sillón y de los muebles y todas las cosas, y cuando estamos a menos vista, le abrimos la puerta. Y a veces nos pasa así, Señor, yo no quiero abrirte la puerta porque vas a tropezar, ahí está un montón de basura. Hay envidias, hay celos, hay enojos, hay rencor, hay amor a los vicios, hay tantas cosas. Pero Él justamente quiere entrar en ese corazón porque es el único que tiene poder para limpiarlo con su sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Ábrale, acéptelo, y Él es el único. Satanás se lo ensució, pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Y por eso estamos. ¿Y cuántos quieren decirle, Señor, ayúdame para que yo pueda siempre mirar por la mirilla a ver quién es el que golpea a mi mente? Si veo que es Satanás, pongo las dos trabas. Pero si veo que es Cristo Jesús, bienvenido, Señor. Me da pena que vas a encontrar mucha basura, pero el Señor dice, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. Y Él es su sangre la que nos limpia de toda maldad y nos prepara para que podamos vivir con Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero abrir mi corazón? ¿Quieren ponerse de pie y terminamos con una oración? Porque creo que el tiempo se pasó. Y yo quiero tener una oración, tal vez voy a hacer, si me bajo se va a poder grabar. Voy a tener una oración especial. Jesús dijo que Él no tuvo vergüenza de cargar con nuestros pecados y murió como un delincuente en la cruz del Calvario. Y dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que se avergonzare de mí delante de los hombres,
yo también me avergonzaré de él en el reino de los cielos. Yo quiero pedir especialmente a las personas que han estado asistiendo, si se animan a pasar aquí adelante, que yo quiero orar por ustedes. Vengan, yo quiero orar por ustedes. Vengan, no hay ningún compromiso, nada más que voy a pedir una oración, que Dios les bendiga. Pasen aquí. Pasen aquí. No es ningún compromiso, ni ninguna cosa. Solamente decirle al Señor, Señor, yo quiero ser salvo. Hay alguien allí que está luchando, que el diablo le dice, no me deje, hemos sido amigos tanto tiempo, ya no me va a dejar. Déjelo, que si deja al diablo será una bendición. ¿Hay alguien más? ¿Hay algún hermano que quiere renovar su voto de fidelidad y pasar adelante para decirle, Señor, yo no he sido totalmente fiel, pero quiero ser fiel de aquí en adelante? ¿Hay alguien que quiere pasar? Pase aquí. Hermano, y honestamente, perdonen lo que voy a decir, pero yo creo que debiéramos atropellarnos todos a pasar, porque no creo que haya vivido una vida perfecta. Pero ahora podemos renovar nuestro gozo de fidelidad al Señor. ¿Hay alguien más? Quiera, pase, vamos a orar. Y también, levanten la mano los que también quieren que incluyan sus oraciones. Levanten la mano. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque con la imaginación nos hemos transportado a aquel maravilloso lugar que tú estás preparando para aquellos que te aman. Te amamos y te reconocemos como Salvador. Te reconocemos como perdonador. Te conocemos por tu amor y tu misericordia. Y queremos, Señor, que cuando sintamos que el Señor nos está llamando, con urgencia abramos la puerta sin preocuparnos por lo que haya adentro. El Señor viene para limpiar nuestros corazones. Dice, os daré un corazón nuevo, una mente nueva. Una mente que si antes se gozaba en la maldad y en el pecado, ahora se va a gozar en hacer tu voluntad, para poder cosechar tus bendiciones en este mundo y depilar la vida eterna cuando Cristo venga otra vez. Bendice también a los que están aquí esta mañana, todos los que desean que tú transformes su vida y nos ayudes para que en este corto tiempo que nos falta de prepararnos, podamos poner fijos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe para ser salvos en Cristo Jesús. Señor, que nos podamos encontrar hoy para saber qué podemos hacer para poner una cerca, un cerco alrededor de nuestro hogar, para que el diablo que anda como león rugiente se mantenga afuera y Cristo dentro de nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. Cuídanos al salir y que el Espíritu Santo siga tocando estos corazones para que puedan anotar su nombre en el libro de la vida antes que sea demasiado tarde. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús le agradecemos al Padre. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.